Micrófono, micrófono abierto en el Diplomado en Violencia Sexual y Polivictimización. Mi nombre es Marcela Arancibia, soy parte de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por supuesto les agradezco una vez más el interés de todos ustedes por participar en esta actividad. Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado en Violencia Sexual y Polivictimización, el cual está programado a llevarse a cabo ya y comenzar sus clases el próximo 5 de agosto. Es un formato híbrido, pero también considera ciertas clases presenciales. Pero las personas de regiones que hoy nos acompañan, queremos contarles la buena noticia que, por supuesto, para ellos vamos a tener la opción online de que puedan participar de estas clases, si es que, por supuesto, les complica viajar a Santiago. Ojo que los de la región metropolitana sí o sí deben estar presencialmente en clase. Ahora, si nos quieren acompañar los alumnos de regiones, acá los esperamos, muy bienvenidos. Les comento brevemente que este programa fue reformulado de nuestra versión anterior, llamada Diplomado en Intervención en Abuso Sexual Infantil, dado que amplía su enfoque desde el abuso sexual infantil hacia una comprensión más integral de la violencia sexual y la polivictimización en niños, niñas y adolescentes. Esta actualización incorpora nuevos contenidos, perspectivas interdisciplinarias y modelos de intervención más actualizados, integrando además otras formas de vulneración asociadas. Nos van quedando algunas vacantes disponibles, así que todos ustedes que nos acompañan esta tarde y que requieren información, ya sea del programa o si necesitan asistencia en la matrícula, vamos a dejar en el chat nuestros teléfonos y mail de contacto. ¿Se silenció un poco? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? ¿Todo? Ah, ya. Creo que se me había silenciado por un momento. Bueno, entonces les contaba que en el chat van a quedar nuestros datos de contacto, todavía se sigue conectando gente, así que nos escriben y vamos a estar ayudándoles. Nos acompaña en este micrófono abierto nuestra jefa de programa, Carolina Velasco, y María Ignacio Mengi, coordinadora del diplomado, quienes irán respondiendo a las interesantes preguntas que ustedes nos compartieron en su inscripción. Primero vamos a ir abordando una a una las preguntas enviadas a través del formulario. Ustedes pueden interactuar cuando lo requieran, exponiendo sus comentarios y por supuesto les vamos a dar la instancia de que participen a través de la sección preguntas y respuestas en el chat. Y de forma directa, por supuesto, si también quieren hacerlo a través de la activación de sus micrófonos y su cámara. Y algo muy importante, por supuesto, para todos ustedes que nos están acompañando esta tarde, que están participando de esta actividad y que posterior a esto manifiesten su intención de matrícula, les tenemos una noticia especial que vamos a dar a conocer al final de esta sesión. Entonces, para ya no quitarles más tiempo, les presento a Carolina Velasco y a María Ignacio Mengi, docentes del Diplomado en Violencia Sexual y Polivictimización, y por supuesto les agradecemos mucho que nos acompañen esta tarde. ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Hola Muchas gracias. Marcela, muchas gracias por el pase. Bueno, como esto tiene un formato de conversación abierta, si quieren prender sus cámaras, si es que pueden, claramente, están invitadas y invitados a que puedan prenderlas para que podamos tener la instancia de mirarnos y tener una conversación. La idea es que nosotros recibimos sus preguntas y ahora podamos dar un poco, conversar respecto de lo que ustedes nos preguntaron. Así que Ignacia, eso. Buenísimo, muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora que sabemos que más de alguno debe ir en tránsito hacia su casa. Como les contaba Marcela y Carolina, recibimos distintas preguntas, nosotros las fuimos agrupando por temas. Bienvenidos los que quieran ir ahí por el chat interactuando, vamos a estar atentas y también pueden desmutearse. La primera pregunta que recibimos tiene que ver con este elemento, ¿cierto?, del diagnóstico y las herramientas que existen en relación a la vulneración de derechos. Como les contaba Marcela, uno en el fondo, lo que hicimos nosotros fue ajustar un diplomado antiguo que teníamos, que lo fuimos actualizando conforme a, ¿cierto?, las necesidades que nos vamos dando cuenta que se requieren en nuestro país, de adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Entonces, fuimos incorporando herramientas nuevas, ¿cierto? Fuimos reajustando todo lo que aquí estaba, se incorporaron nuevos docentes al diplomado, que estamos muy contentos. Así que ahí va a ser una bonita experiencia en el fondo para poder actualizarnos y conocer desde distintas disciplinas, distintas áreas que ahí podemos después compartir con ustedes bien y están además en la página web bien detalladas. Pero para acercarnos a esto que tiene que ver con el diagnóstico y las distintas herramientas, qué importante pregunta.
¿Sí? Sabemos que cuando vamos a trabajar en casos de agresiones sexuales, que además en la mayoría de las veces se insertan en estos contextos de polivictimización, como bien nos plantea cierto David Finkelhor, que tiene que ver con estas múltiples y diversas formas a lo largo de la historia vital de los niños de experimentar formas de vulneración y de malos tratos, se vuelve clave, relevante, que podamos tener una diversidad de distintas formas de actuar, de intervenir, de trabajar con estos niños y con sus familias, porque no olvidemos, ¿cierto?, que cuando trabajamos con un niño que ha experimentado una agresión sexual o alguna forma de maltrato, debemos, ¿cierto?, para que ésta pueda ser efectiva, trabajar con el contexto más cercano que tiene, que ojalá siempre sea su familia. Sabemos que también a veces están en residencia. Por lo tanto, este diplomado también se hace cargo de ese espacio y incorpora el abordaje cierto de las agresiones sexuales desde la intervención en estos contextos, así como también en el contexto eclesiástico, para que podamos actuar utilizando distintas miradas. Entonces, además también a este programa se van a sumar profesionales del área de la salud mental, específicamente de la psiquiatría, junto con distintos psicólogos que van a poder nutrir desde este punto de vista, porque no necesitamos nosotros, ¿cierto? O no es de alguna forma excluyente de que yo, por ejemplo, por ser trabajadora social, solo deba conocer lo que corresponde a mi área de formación o experticia, sino que qué importante es poder trabajar con los casos que han experimentado agresiones sexuales desde una mirada integral, desde una mirada donde convoquemos las distintas formas de trabajar, de intervenir, de actuar, de todas las disciplinas que son parte. Entonces, junto con la psiquiatría, la psicología, se suman profesionales del área, ¿cierto?, de la fonoaudiología, de la terapia ocupacional, del trabajo social, para que además en esta etapa del diagnóstico, ¿cierto?, este primer momento, que desde mi punto de vista no es aislado de la intervención, es parte del proceso de la intervención, ¿cierto? Yo cuando ya estoy efectuando un diagnóstico, estoy levantando información, estoy recogiendo, ¿cierto? Ya estoy generando una acción intencionada en un otro, en una situación. Por lo tanto, cuando llevamos a cabo ese momento, ese elemento del diagnóstico, requerimos hacerlo considerando las distintas visiones que nutren esto, porque además, ¿cierto? Las agresiones sexuales no es que nosotros podamos decir que somos sujetos que podemos atomizarnos y que entonces la agresión sexual solo me impactó a mí en una esfera de mi vida. Somos sujetos integrales, por lo tanto, una experiencia de maltrato, de vulneración y más aún sobre todo en la esfera de la sexualidad va a impactar en distintas áreas que tienen que ver con mi funcionamiento. Por lo tanto, qué importante es entonces que este diagnóstico aborde y considere cada uno de estos aspectos que se vinculan con el desarrollo de los niños, ¿cierto? Con su bienestar integral, pero que además lo hagamos de una manera respetuosa, porque sabemos que ya han experimentado, ¿cierto?, una forma de vulneración profundamente victimizante, que requiere entonces que quienes trabajen con ellos en cualquier momento desde cualquier disciplina, cualquier institución, lo hagan sabiendo, ¿cierto? Lo máximo posible para entregar un trato adecuado, respetuoso, pertinente, que no genere una nueva afectación. Y eso nos convoca a todos. No sé, Caro, si se me fue algo que de repente también ahí tú como psicóloga, ¿cierto? Quieras añadir, reforzar. No, yo creo, Ignacia, que tú abordaste como toda la complejidad que hemos intentado abarcar también en el diplomado, porque antes era un diplomado más centrado en lo psicosocial, ¿no es cierto? Y ahora la noción de polivictimización nos hizo tener que incluir otras áreas también pertenecientes a la comprensión del fenómeno, como son las que tú nombraste. Así que yo creo que sí, es lo que tú dijiste. Buenísimo. Otra de las preguntas muy interesantes que recibimos y asociadas a esto, ¿cierto?, de la polivictimización, que es una de las actualizaciones del programa que evidentemente queremos hacernos cargo, ¿cierto?, de este fenómeno, tiene que ver con cómo la evitamos. ¿Cómo la evitamos sobre todo cuando tenemos presente que hay programas de intervención, hoy día, ¿cierto?, desde este Servicio de Protección Especializada, antiguo CENAME, que no siempre tienen la capacidad oportuna de poder actuar ante ellas? Probablemente más de alguno de ustedes sea de esa institución, no sé ahí si por el chat se animan quizás a contarnos si son o no del servicio o bien de otro programa de intervención, pero cuando los niños muchas veces llegan a los programas de intervención, sobre todo de la red, ha habido una trayectoria hacia atrás, ¿sí? Ha habido una trayectoria en la cual no siempre hemos podido actuar a tiempo. Y yo creo que como profesionales del área de la disciplina que seamos, tenemos una importante posibilidad
de adquirir nuevas y más herramientas que nos permitan llegar a tiempo. Porque si bien los programas, desde las listas de espera que hoy tienen, ¿cierto? Las orientaciones técnicas, los plazos en los cuales está permitido intervenir, ¿cierto? O se sugiere que se pueda intervenir, efectivamente a veces no es suficiente para la complejidad, ¿cierto? Del caso. Entonces, hemos tenido familias en las cuales hay hermanos, hay padres, casos que han ingresado en distintos momentos. Entonces, también hoy la oferta se está haciendo cargo de actualizarse, de poder hacer algunos ajustes, ¿cierto? Pero para evitar la polivictimización, estas múltiples formas de vulneración a lo largo de la vida de los niños, necesitamos desplegar estrategias de intervención que sean mucho más efectivas, que consideren a estos distintos actores en el grupo familiar, que no solo trabajen con ese niño o con esa madre, ¿cierto? Sino con el grupo como grupo en su conjunto. Y que además, como hablábamos antes, ¿cierto? Asociado a esto del diagnóstico, que cuando vamos a desplegar estas estrategias interventivas podamos hacernos cargo de esa complejidad como tal, de estos distintos actores aristas que se hacen parte, para que un niño no tenga que seguir sufriendo nuevas formas de vulneración, nuevas formas de malos tratos, ¿cierto? Para que esa actuación sea sensible, sea pertinente, para que todas las personas que estamos involucradas en esto tengamos la capacitación suficiente, para que hoy con los distintos cambios en las normativas, ¿cierto? Nacionales que estamos viviendo, pensemos en la ley de garantía, ¿cierto? Que genera un cambio a nivel de, y con las organizaciones, las OLN, cómo entonces los protocolos de actuación de los colegios, de los distintos centros de salud, se tienen que ir actualizando para que podamos llegar a tiempo, para que, creo que aquí la idea fuerza tiene que ver con el llegar a tiempo para que detengamos esa experiencia de vulneración y para que las familias cuenten con más y nuevas herramientas para poder desde ese primer nicho detectar, actuar, evitar, solicitar ayuda. ¿Sí? Aquí, Gracias, Carolina. Perdón, es que justamente hubo un comentario en el chat, entonces se lo leo para agregar a la conversación, si quieren tomarlo. Nisset dice que trabajó en un PRM y la lista de espera era de más de un año desde la derivación. exactamente, ¿cierto? Gracias, Janet. Hoy tenemos una larga lista de espera. De hecho, en la residencia se estima que bordea los 250 niños que están esperando ingresar a estos programas. En la oferta ambulatoria es más larga aún. ¿Y cómo entonces también nos vamos haciendo cargo de esos niños que están allí? Hay programas que tienen monitoreo en la lista de espera, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo evitamos la polivictimización sexual, perdón? Como está acá en esta pregunta, o la polivictimización en su amplio sentido de la palabra, mientras los niños esperan o están en estos programas de intervención, entregando nosotros como profesionales que intervenimos, que actuamos, la mejor intervención posible, vinculándonos con todas las disciplinas, los profesionales, las miradas que son parte de esto, para que efectivamente esa intervención sea eficaz, considerando las posibilidades que tenemos, las herramientas que se tienen también entre los espacios donde estamos, con un enfoque Oye, claro. Ignacia, ¿te parece que parece que hagamos como una precisión? Porque creo que cuando se Mm. habla de polivictimización sexual, tal vez no se comprende como el hecho de que la polivictimización no solamente incluye victimizaciones sexuales, Ujú. sino que incluye todas las experiencias de vulneración y adversas que ha vivido una persona a lo largo de su vida y que a veces dentro de ellas tiene alguna transgresión en la esfera de la sexualidad. Pero a veces cuando nosotros trabajamos con una persona que llega porque vivió una experiencia de transgresión en la esfera de la sexualidad, lo que tenemos que hacer es focalizarnos en la historia completa de polivictimización. Y eso es como el acento que quiere dar este diplomado, en comparación a focalizarnos solamente en lo que es la transgresión, los efectos de las vulneraciones en la esfera de la sexualidad, sino que cómo esa transgresión en la esfera de la sexualidad no está sola, sino que viene acompañada de otras transgresiones en otros ámbitos, físico, emocional, experiencias de bullying, experiencias de pobreza extrema, experiencias de niños que viven con papás que están privados de libertad. Y esas experiencias sumadas es lo que se llama como el concepto de polivictimización. Por tanto, no solamente estamos haciendo referencia a la cantidad
de procesos de victimización sexual que ha vivido una persona, sino que estamos haciendo referencia a la globalidad de experiencias adversas que ha vivido esa persona a lo largo de su vida y cómo todas ellas influyen no solamente en el diagnóstico, como para comprender realmente lo que le pasa a la persona, sino que también tomarlas a consideración para el tratamiento. Y ahí es interesante que la próxima pregunta que nos hacían era relacionada con cómo entonces estas intervenciones, cuando hay una agresión en la esfera de la sexualidad, con otras polivictimizaciones a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, se tienen respuesta o no en el aparato estatal, pensando que en el aparato estatal generalmente no solamente por los organismos de administración directa, sino que generalmente todos los que son ambulatorios son OCAS, ¿no es cierto? Tienen mucha rotación de personal, tienen tiempos limitados de intervención y muchas veces tienen cambios de programa al perderse las licitaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando la pregunta que nos hacían es como, em, perdón, acá la tengo en específico, ¿ya? Para no cambiar la pregunta. En los casos de abuso sexual o violación, las intervenciones estatales tienden a cambiar los equipos multidisciplinarios, cortando así el vínculo con los niños, niñas y adolescentes. ¿No es esta otra forma de polivictimización? Si me están preguntando en términos concretos de si es una victimización, no. Usted no le hizo una victimización al niño o niña con dejar de atenderlo, porque hay como aspectos externos que no le permitió la continuación del tratamiento. ¿Eso puede ser revictimizante? Sí, que son dos conceptos distintos. Y por eso es interesante poder abordar lo que es victimización y lo que puede ser experiencia de revictimización o victimización secundaria, que es cuando los programas que deberían abordar las intervenciones bien tratantes cuando un niño ha vivido vulneración de derechos tienden a repetir conductas que hacen que el niño más bien tenga efectos negativos a largo plazo. Entonces, si usted me pregunta si usted deja de ver al niño en el programa, ¿usted lo está victimizando? No. Lo que sí puede pasar es que el niño tenga discontinuidad de tratamiento y por tanto tenga efectos adversos en su experiencia, sí. ¿Y qué hacemos para eso? Y eso es algo súper importante que en este diplomado vamos a hacer hincapié, en pensando en la disponibilidad de programas estatales y los tiempos con los que se cuenta, ¿qué podemos hacer? Porque a veces nosotros como profesionales, yo trabajé eh, en programas de atención a niños, niñas y adolescentes que habían vivido distintas vulneraciones de derechos específicamente en el ámbito sexual. Y entonces uno podría querer hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Y uno piensa o tiene como norte a veces la sanación completa. Y eso tal vez no es posible de ser entregado en un programa con asignaciones estatales. Entonces, ¿cómo uno se tiene que plantear el tratamiento pensando que ese tratamiento tiene un tiempo limitado y tiene por otra parte eh, contextos, ¿no es cierto?, que van más allá de lo que nosotros como interventores podemos hacer? Y ahí es donde hay bastantes teorías nuevas que hablan de la intervención más bien neurosecuencial, ¿sí? Que dicen que no necesariamente la intervención tiene que estar abocada a todos los ámbitos al mismo tiempo, sino que hay cierto como escalada en la intervención que uno debiese priorizar distintos elementos con distintos tiempos. Por ejemplo, en una primera instancia, lo primero que habría que hacer sería estabilizar. ¿M? Y esa estabilización a veces no tiene que ver con hablar de la transgresión en la esfera de la sexualidad en sí misma, sino que tiene que ver con que si es que esa familia o adulto que acompaña a ese niño o niña tiene herramientas que le permitan desarrollar en el niño mecanismos de afrontamiento. ¿Tiene el niño algunos mecanismos de afrontamiento para hacer como frente a la sintomatología que está experimentando? Pesadilla, hipervigilancia. Y entonces lo que nos dice Bruce Perry es que lo primero que nosotros tendríamos que abocarnos como equipo completo, además de obviamente tener la seguridad en términos legales, ¿no es cierto? Y tener representación judicial, etcétera, es
atender a todo lo que tiene que ver con elementos de trabajo del tronco encefálico, ¿sí? Y ahí el tronco encefálico está relacionado con varias funciones críticas y por eso mismo fue tan importante para nosotros incluir en este diplomado a una persona que es terapeuta ocupacional, porque hay ciertas intervenciones que no tienen que ver con el habla, que no tienen que ver con la expresión emocional, sino que tienen que ver con un habitar el cuerpo de manera tranquila. Ahí se las dejo, porque obviamente no les voy a dar toda la información ahora en este conversatorio, ¿no? Pero esa es la idea, como dentro de este escenario, ¿qué podemos hacer que sea efectivo? Que no sea necesariamente pensar en que tengo que hacer todo al mismo tiempo, sino que puedo ir haciendo trabajos que son o objetivos que son parciales. Eso. No Carola, sé si Ignacia quieres agregar algo más. No. aprovecho de meter la cuchara aquí. Hay una pregunta ¿Mm? de Brian en el chat que creo se relaciona. Entonces no sé si la quieren tomar ahora o dejarla para... Dale, dale. Ya, entonces Brian dice que es psicólogo de CEFAM y quiere saber que el diplomado presenta herramientas prácticas para replicar en el box de atención compartida. Y dice muchas gracias por el espacio. Sí. Y de hecho es parte de una pregunta que viene después, Brian, así que te nos adelantaste. Pero ya que la hiciste, la voy a tomar, ¿ya? Nosotros vamos a hacer varias cosas nuevas en este diplomado. Y una de ellas, que es súper interesante, que de hecho invitamos a la Carolina Cortés, que es una persona que trabajó por años en el CABAS. No sé si alguno de ustedes muy joven no tiene idea de lo que es, pero el CABAS es el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, que de hecho ya cerró, ¿no? O sea, no pericia, pericia sigue abierto, pero el de reparación cerró, porque la policía no quiso ir más a las licitaciones. Entonces, ella, que trabajó, no sé, más de 10 años, le puedo decir, eh, va a presentarnos específicamente una clase o uno o dos módulos, Ignacia, no me acuerdo exactamente, sobre primera acogida. Y no solamente sobre primera acogida directa con niños, niñas y adolescentes que han vivido polivictimización y agresiones sexuales, sino que también primera acogida, pensando, Brian, en ti, por ejemplo, si tú trabajas con adultos, tal vez alguna tía, abuela, mamá, educadora te va a contar sobre experiencias de vulneración de niños con los que trabaja o de parientes de ella que no sean directamente su hijo. Y entonces también esa persona está viviendo efectos de la información que recibió y por tanto también merece tener una primera acogida. Y esa es la primera acogida que vamos a enseñar a hacer en este diplomado para que pueda, por una parte, abordar una situación que está ocurriendo, pero de una manera que no sea retraumatizante, que no conlleve victimización secundaria y que sea, ustedes saben que, bueno, la mayoría de las personas que trabajamos en esto sabemos que cuando una persona por primera vez cuenta algo que le pasó o cuenta algo que le pasó a alguien cercano, la manera en que el que escucha o la que escucha interviene o cómo escucha puede contribuir o no a la recuperación posterior. Y entonces por eso es tan importante la técnica de esta primera acogida. Y esta está incluida como una técnica de aprendizaje en el diplomado. Por ejemplo, no sé, Ignacia, tengo otras más en mi cabeza, pero te quiero dar la palabra para no comerme la conversación. No, 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 está perfecto. Yo estoy feliz escuchándote y mirando aquí las caras de asentimiento de los que están con camarita. Yo creo que la pregunta que hace Brian es importante y como tú le dices, Carolina, ¿cierto? Es clave que podamos, y vamos a verlo en el diplomado en distintos espacios para hacernos cargo de los adultos, de los niños, no solo de la familia, también qué pasa con el cuidado de las personas que están en el establecimiento educacional, qué pasa también, ¿cierto? Con desde la afectación de ellos, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Como un contenido en el diplomado, como el cuidado de los profesionales de la comunidad escolar, desde la mirada del desgaste profesional de la familia de los distintos actores que son parte y también estas intervenciones desde los distintos niveles y disciplinas que se vinculan a las agresiones sexuales. Y de hecho ahí lo aprovecho de vincular y tomo algunos conceptos que tú ya adelantaste, ¿cierto? Que nos van a ayudar a dar respuesta a esta otra pregunta que recibimos, que tiene que ver con cómo el diplomado pudiese tener alguna influencia en los establecimientos educacionales como primera red de apoyo. Y qué importante que es esto, sobre todo cuando tenemos presente que hay una alta cantidad de niños que la primera vez que cuentan esto, ¿cierto? Que se efectúa la develación es en contexto educacional,
en donde está ese profesor, ese inspector recibiendo el relato. Sabemos que efecto de la pandemia, ¿cierto? Fue que esto disminuyó y en gran parte se hipotetiza que tenía que ver con que las clases eran online, con que no estábamos en esta relación directa, individual, en muchas ocasiones de acercarse a ese profesor, a esa persona del establecimiento. Entonces, qué importante es reforzarlos a ellos con distintas herramientas. Yo creo firmemente que los profesionales, las personas, hacemos a las instituciones y en cada uno de los diplomados y los alumnos que han pasado por los diplomados se van con distintas herramientas que ellos mismos nos cuentan, en el fondo, cómo esto que se llevan lo pueden aplicar en los espacios donde trabajan, que pueden motivar a otros compañeros a hacerse parte de esto. Entonces, cuando tenemos herramientas, ¿cierto? Conocimientos, como lo vamos a ver acá en el diplomado, de esa primera acogida para ese niño que está contando por primera vez, cuando vamos a ver contenidos de cómo abordar una develación, qué hacer, qué decir, qué es lo que se sugiere no decir, desde el cuidado del niño, también desde la normativa legal, ¿cierto? Tenemos, como Carolina ahí mencionaba, tenemos lo que tiene que ver con la victimización secundaria, que se enmarca en nuestro país, en nuestra ley, la ley de entrevista investigativa videograbada, que también regula quién puede intervenir, qué puede decir, hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Entonces, indudablemente, este diplomado busca reforzar, ¿sí? Lineamientos que existen en nuestro país hace un par de años, poder ponerlos hoy en vinculación con teorías, con herramientas prácticas, concretas, para que ustedes se puedan llevar, que puedan además irse con elementos de ayuda y o sea, de cuidado para ustedes. En la medida que yo cuento con más herramientas, puedo desarrollar de mejor forma mi trabajo. En la medida que yo cuento con herramientas para cuidarme, puedo vincularme de mejor forma con esos niños en ese espacio tan importante que es el establecimiento educacional donde pasan gran parte del día. Entonces, el establecimiento educacional como primera red de apoyo es fundamental, es clave. Y trabajar con los profesionales que allí están, qué importantísimo que es, ¿sí? Desde el comienzo de un proceso interventivo, porque la intervención no la hace solamente en el Vox un psicólogo o un profesional particular, sino que son distintas los espacios, las dimensiones desde las cuales los profesionales vamos interviniendo con ese niño. Ese niño que develó en el establecimiento educacional, indudablemente algo pasó con ese adulto que escogió para contarle. Cómo reacciona ese adulto es clave. ¿Qué pasa después? Para que él siga contando y avanzando en ese proceso, también se vuelve clave para resignificar la experiencia que vivió, para contar todo lo que tiene para contar de aquello que experimentó. No sé, Caro. Sí, y por otro lado, yo creo que es importante hacer hincapié en que uno de los estrategias también de que tenemos que aprender todos los profesionales es cómo poder desarrollar mecanismos de afrontamiento en las familias y en los niños. Y dentro de esos mecanismos de afrontamiento, muchos de ustedes lo van a saber, lo repito solamente por temas pedagógicos, son mecanismos que le permitan a una persona hacer frente a los efectos negativos de una victimización. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño cuando tiene hipervigilancia? ¿Qué es lo que hace el niño cuando no puede dormir? ¿Qué es lo que hace la mamá cuando se da cuenta que el niño está empezando a escalar en términos de ponerse más ansioso, hasta con conductas agresivas? Y esas herramientas prácticas son herramientas que también queremos enseñar y brindar para ustedes en este diplomado, pensando no solamente en las personas que hacen intervención directa, sino que también en toda la comunidad que acompaña al niño a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de también hemos tenido personas que son, ¿no es cierto?, del ámbito legal. Y entonces, como todos estamos preparados pensando en esta lógica de intervención con personas que han sido victimizadas, que es el cuidado informado en el trauma. Si nosotros realmente queremos hacer organismos que respondan adecuadamente a la multiplicidad de vulneraciones que viven los niños de nuestro país, que sabemos que son, vamos a las cifras duras, ¿no? 70% de los niños, niñas y adolescentes dice haber sido víctima de una agresión física, emocional y o sexual durante su vida hasta octavo básico por parte de madre o padre o quien ejerce como madre o padre. Entonces, teniendo eso en vista, 7 de cada 10 niños en una sala de clase van a haber sido victimizados. Y por tanto, tenemos que tener herramientas para que cualquier profesional que vaya a hacer intervención tenga un conocimiento pleno de trauma y
qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, pensando que cualquiera de las personas que está adelante mío ha vivido una experiencia traumática. Y ya más específico para cada profesional, obviamente vamos a tener estrategias a nivel de la atención del trabajador o trabajadora social, del psicólogo o psicóloga, de la persona que trabaja en términos legales, de las personas que trabajan en educación, de las personas que trabajan en salud. Y qué importante, Caro, también, además de todo lo que tú dices, es visualizar las particularidades, ¿cierto?, fenomenológicas de las distintas formas de polivictimización o de agresiones que van a estar aquí, sobre todo lo que tiene que ver con en contexto residencial o en contexto digital, perdón, ¿cierto?, eclesiástico, entre pares, entre Mm, hermanos, intrafamiliar. Entonces, también hay que ir viendo esas particularidades para ese abordaje más especializado que lo merecen en el fondo, cada uno de estos niños y niñas mm. que han experimentado formas de malos tratos. Sí, y yo creo que hay temas que en nuestro país cuesta hablar, pero que son importantes hablarlo y por eso mismo en este diplomado, como bien dice Ignacia, incluimos de manera importante las transgresiones en la esfera de la sexualidad en ámbito de la iglesia, ¿sí? Porque es algo que tal vez había sido más silenciado por más tiempo, pero cada vez está siendo más develado y por tanto tenemos que tener herramientas que consideren que la victimización en términos eclesiásticos no solamente tiene que ver con una victimización en la esfera de la sexualidad, sino que también es una traición en la fe. Por tanto, es una doble victimización y hay que abordar esa victimización de una manera que sea realmente comprensiva para lo que implica la victimización cuando es hecha desde un ámbito de la creencia religiosa o espiritual. Así es, ¿cierto? Y cuando además tenemos presente que la mayoría de las personas que han sido víctimas de esta particularidad de las agresiones sexuales son hombres, no así como en las otras ciertas formas de agresiones sexuales, que hay que también poner el enfoque de género aquí en Mm. conversación. Oye, Oye, Caro, Ignacia, ya que ya ha pasado el tiempo tan rápido, pero no me quiero quedar con una pregunta que nos hicieron antes de pasar ya tal vez a abrir la conversación por si alguien quiere hacer una pregunta abierta, ¿no es cierto?, con vos o en el chat, que es que hacen varias preguntas sobre cómo intervenir en la primera vez que se acoge a una persona que ha vivido una agresión sexual. Y ahí está, por eso yo le decía a Brian que se nos había adelantado con su pregunta, porque ahí está el concepto o la técnica de lo que es la primera acogida, que es la primera vez que uno acoge a una persona que está haciendo una develación o relata experiencias adversas sufridas en la esfera de la sexualidad o también en otros ámbitos. Y el sentido de esta como herramienta es que es una ventana de oportunidad para acoger a la persona que ha sido victimizada y brindar orientación y la derivación correspondiente sin revictimizar. Y por eso mismo es que hay una técnica específica que es la que se lleva a cabo y es la que le vamos a enseñar. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que abordamos temas que habían salido en las preguntas. No sé, Ignacia, si se me quedó algo pendiente. no, yo creo que lo abordamos todo. Lo tratamos de englobar aquí en estos temas para responder todas las preguntas que recibimos. Ujú. Entonces no quiero, o sea, me gustaría tener, ya que estamos casi 50 personas acá en el chat, me gustaría saber si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a través del micrófono sobre esta temática o sobre el diplomado. Siempre es lo más difícil es la primera persona que lo hace. Veamos si hay alguien que se atreva. Yo. Nelly, pusiste buenas tardes. ¿Quieres decir algo más? Yo entiendo que, perdón, Leticia dijo yo. Entonces, dale Leticia. ¿En serio? Después Nelly. Y después Nelly, Nelly dice que también le gustaría hacer una pregunta. Entonces, al tiro le damos el pase a Nelly. Hola, Leticia. perfecto. Sí, a mí me gustaría, bueno, mi nombre es Leticia González, soy de Iquique, ¿ya? Y me gustaría saber si en el diplomado se van a abordar en algún momento todo lo que tiene que ver con algunos trastornos psiquiátricos. En realidad, cuando nosotros trabajamos con algunos usuarios, hacemos lo típico, ¿no es cierto? Detectamos, se diagnostica y inicia tratamiento,
Y después ya cuando creemos que no ha resultado nada de eso, bueno, nos aparece la develación de eventos traumáticos. Y eso la verdad Mm, es que es en distintos momentos, en distintas edades también. Sí, me gustaría saber si vamos a manejar esa información o si está contemplado, cómo sí. abordarlo o cómo detectar, porque no es tan fácil como uno pensaría. No sé si a algunas personas en los colegios, los programas lo detectan mucho más rápido, pero a veces uno Mm. que está en salud mental cuesta bastante y siempre está la sospecha, pero cuesta bastante Mm. poderlo profundizar. Bueno, lo primero de decirte, Leticia, muchas gracias por haber sido la primera que se tira a la piscina. Segundo, sí, y en dos ámbitos. Uno, porque vamos a tener a psiquiatras invitadas que trabajan en el tema hace mucho tiempo y por tanto vamos a conocer de temáticas sobre trauma complejo, trauma del neurodesarrollo, cuáles son más o menos las, tal vez, señales a las que uno pudiese estar atento para poder pesquisar y también cuáles son las intervenciones más efectivas desde el ámbito psiquiátrico para ese tipo de problemática. Pero eso no es todo, sino que, por ejemplo, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que uno siempre debiese preguntar. Y de hecho hay muchas dudas respecto de la ética o de las implicancias de abrir temas en algunos ámbitos, ¿no? Pero si tú me dices que estás en ámbito de salud mental, en el área de salud, hay desde muchas corrientes y autores que hablan sobre la temática, se explicita la necesidad de preguntarlo. Otra cosa es que la persona en ese momento te lo quiera decir o no, ¿sí? Pero ya al preguntarlo y preguntar por una serie, no decir usted alguna vez ha vivido alguna experiencia difícil o adversa, no, sino que hacer preguntas directas de tipos de adversidades. Y entonces puede ser que la persona en ese momento no te pueda contar por cualquier motivo, ¿no? O no esté preparada. Pero vas a saber que está la ventana abierta para poder hablar de esos temas contigo. Entonces, también vamos a abordar eso y cómo se haría. ¿Mm? Ya, Gracias. Nelly tenía, gracias Leticia. Solamente una paréntesis, yo creo que pueden responder después, pero hablando de recomendación de literatura, hay una pregunta en el chat que pregunta por alguna recomendación de autor que aborde la primera acogida. Pero lo dejo aquí por ahora para que Nelly pueda hacer su... Hay otra pregunta de Edith, pero quería solamente recordar la pregunta de Claudia González sobre recomendación de algún autor, autora que aborde la primera acogida. En general, los autores de primera acogida no son autores en específicos, ¿no? Sino que son técnicas que se han ocupado de distintos profesionales que trabajan y son especialistas en abordaje de experiencias traumáticas y están reunidos en muchas, ¿cómo decirlo?, en modelos técnicos o orientaciones a nivel del ámbito de la salud, a nivel del ámbito de la educación. Entonces no hay un autor necesariamente específico. Además, ¿Claudia era? Eso te lo voy a contar en el diplomado, po, ¿ah? Así que espero que te inscribas. ¿M? Ya, gracias, Carola. Bueno, en realidad no, Edith dejó un comentario más que una pregunta. ¿Mm? Dice, buenas tardes, mi nombre es Edith Molina, me interesa mucho aprender técnicas sobre el abordaje de niños, niñas, adolescentes que han sido vulnerados. Se precisa tener amplio conocimiento sobre este tema porque lo peor que le puede pasar a las víctimas es la revictimización. Estamos de acuerdo contigo, Edith. Creo que estamos llegando a la hora, como para que podamos hacer los cierres, las informaciones finales. Cualquier cosa nos pueden escribir, ya Marcela les escribió el correo electrónico. ¿Ya? Muchísimas gracias, Carolina, Ignacia, por acompañarnos en esta instancia. Gracias por atender y acoger todas estas preguntas que nos llegaron y, por supuesto, englobarlas en una centralización que pudiese abarcar. Y, por supuesto, la invitación está a que accedan a nuestro diplomado, a que vean a través de la página web los contenidos que se imparten y, por supuesto, que nos contacten por si requieren alguna orientación al respecto, alguna duda
también más precisa del programa o bien asistencia en la matrícula. Y bueno, aquí dejamos justamente a la jefa de programa, ¿no? Para que sepan quién nos acompañó esta tarde, para los que se incorporaron más tarde. Y por supuesto queremos hacerle, como comentaba yo en un comienzo, todos ustedes que están participando de esta actividad, tenemos una bonificación especial que pueda quizás ayudarles a concretar su matrícula. Es muy importante, sí, que escaneen este QR y que por supuesto nos comenten que fueron parte de esta actividad para que nosotros podamos entonces apoyar con esta beca de un 20% de descuento. Así que ahí está el contacto de Melanie, su correo, su teléfono. Somos la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por supuesto estamos muy atentas y muy agradecidas también por habernos acompañado esta tarde. Ignacia, Carolina, Jan, muchas gracias por esta instancia y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Que tengan todos una bonita velada, ¿no? Muchas gracias. Chao, chao.